Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, compañeros, por asistir a este increíble evento. La verdad es que hoy más que nunca es importante comenzar a hablar sobre gentrificación y todas las cosas que atraviesan las problemáticas de ciudad, la especulación y cómo es que nosotros como jóvenes habitamos la ciudad y el reto que conlleva hacerlo en este sentido. Quiero contarles a los presentes que esta exposición sobre esta investigación de éxodos es fundamental en el contexto que estamos viviendo en las ciudades, porque, número uno, trata sobre el tema de gentrificación como un proceso de desplazamiento y despojo, algo que se está viviendo de forma súper cañona aquí en Guadalajara, en Zapopan y en toda el área metropolitana, pero un poquito más reflejado en estas dos ciudades. Y que el aumento de este fenómeno ha sido a causa de un involucramiento muy perverso por parte de quienes nos gobiernan, ¿no? Quienes han decidido invertir más en que estos procesos de desplazamiento sucedan en nuestras ciudades y ven nuestras ciudades y nuestros barrios históricamente habitados por nosotros como una mercancía, ¿no? Creo que justamente esto es lo interesante de esta investigación y de no dejar tocar el tema, que cuando llega un punto de ya no poder cosificar y mercantilizar más nuestras casas, nuestros terrenos empiezan a cosificar y a mercantilizar nuestras vidas, nuestros procesos identitarios y lo que nos definen como barrios, ¿no? Cuando decimos que el barrio más cool o el barrio mágico de Guadalajara es la colonia americana, no se refieren a las calles ni a que haya muchos arbolados, sino a las dinámicas estructurales y barriales que hay entre los vecinos y vecinas. Cuando el mercado y cuando los gobiernos se den cuenta de que nos arrebataron todo eso, van a darse cuenta de que su proyecto de negocio es equivocado. En ese sentido, pues entonces el discurso de la gentrificación no es un discurso vacío y no es un discurso que se haya agotado, que al contrario tenemos que seguir nombrando y más con una investigación como esta que ataca a profundidad la problemática de las plataformas de corta estancia como lo puede ser el Airbnb. Esta es una problemática que sucede en las grandes ciudades como Guadalajara, como Zapopan, pero que afecta mucho también a los pequeños ciudades en desarrollo, pueblos mágicos, Puerto Vallarta, Mazamitla, Talpa, son también epicentros, ¿no? Donde se concentran este tipo de modelo de mercado, y creo que justamente hablar de cómo el Estado tiene la responsabilidad de combatir la turistificación con proyectos de políticas públicas que sean amables para quienes residimos históricamente en los espacios, ya dígase colonias, pequeñas ciudades, pueblos, se vuelve fundamental. Esa es nuestra responsabilidad como legisladores. Nuevamente agradecerles muchísimo todo lo que están haciendo y muchísimas gracias por estar aquí, y claro que sí, muchísimas gracias a los compañeros del Congreso y Medios de Comunicación por siempre cubrirnos y darnos eco a estas cosas que es la agenda de nuestra generación y que seguiremos luchando por eso. Bueno, sin más por el momento y ya para dar inicio a esta plática, les cedo el uso de la voz a los compañeros quienes nos van a presentar esta investigación que es importantísima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hola a todos. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Y bueno, yo les voy a contar un poco de qué es Éxodos y cómo surgió. Somos un grupo de periodistas jóvenes que identificamos una problemática que nos afectaba a todos como jóvenes, y no solo a nosotros, sino al resto de la población de Guadalajara, incluso de todo el estado de Jalisco, y era la crisis de vivienda. O sea, ¿cómo yo puedo rentar en una ciudad tan cara como lo es Guadalajara? Y lo que significa hacerlo, dónde puedes, dónde no, si es que hay un imaginario donde yo pueda comprar una casa o no, con el salario que podría tener una vez que yo egrese de la carrera. Entonces es una plática que nos llevó a entender que hay una explicación a todas estas crisis y problemáticas que comentamos entre los jóvenes, pero que no solo afectan a jóvenes, sino que afecta al resto de la población, como negocios o personas que llevan un montón de tiempo viviendo en colonias como la americana y que de la nada están siendo desplazados. Entonces, hablando de ese tema, surgió la investigación donde nos dimos cuenta que la gentrificación es una causa y un síntoma de esta situación actual. Y bueno, ¿cómo atacas la gentrificación si es
algo que no es nuevo, pero que muy pocas personas lo han trabajado y que Guadalajara ahorita está viviendo un repunte de gentrificación inalcanzable. Entonces era, bueno, hay que investigar un montón y lo que hicimos es una página que se llama Éxodos, que fue realizada éramos alrededor de 20 personas, todos estudiantes de la carrera de periodismo. Entonces pues, se hizo esta investigación y en esta página tiene reportajes como más chiquitos que van y platicas con las personas que son los afectados, o tienen una amplia serie de mapas que creemos que eso es lo más importante, porque hace poco habíamos comentado, hace como unos meses que hicimos la presentación oficial del sitio, que cuando se habló de la regularización del Airbnb, la Secretaría de Turismo dijo que no se puede regular algo de lo cual no tienes datos. Pues ya hay datos, entonces es como lo que les queremos presentar un poco del trabajo que hemos hecho, porque creemos que vale la pena que no solamente llegue a personas afectadas, sino también al resto de la población. Entonces les vamos a platicar de esto. Muchas gracias. Pues bueno, yo les voy a presentar un poco justamente esta página. Pues este es el inicio. Lo que quisimos hacer fue justamente un proyecto donde se vincularan los datos, donde se vincularan justamente los mapas. ¿Por qué mapas? Pues para hacerlo los datos lo más accesible posible para todas las personas, porque este es un proyecto que es pues para todos. No es un proyecto no es un proyecto solamente para expertos o para activistas. Esto es un proyecto para que cualquiera se pueda dar cuenta de la situación que se está viviendo y además utilizar los datos que vienen aquí dentro para pues seguir haciendo más. Y pues dentro de esta página tenemos varios trabajos en cuestión de, pues desde el principio de definir obviamente lo que es la gentrificación, distintas entrevistas que hicimos con varias personas habitantes de estas colonias gentrificadas, cómo lo vivían, qué fue lo que tuvieron que hacer. Y por ejemplo, tenemos el apartado de reportajes, que aquí es básicamente como el texto donde se juntan todos los datos que logramos conseguir durante esta investigación, pero creo que por mayor eficiencia lo mejor sería enseñarle directamente el parte de los mapas. Bueno, yo quiero comenzar hablando de una forma de entender la gentrificación que me parece muy útil, y es verla como un proceso territorial que puede observarse por etapas. Por ejemplo, en Nueva York, el Urban Displacement Project desarrolló un mapa en el que identificaron zonas de la ciudad donde las dinámicas de desplazamiento ya están ocurriendo e incluso donde ya se consolidaron, siempre en diferentes etapas y de diferentes formas. Este mapa se observa cómo los barrios cambian con el tiempo. Primero son hogares de bajos ingresos que comienzan a ser desplazados. Luego vienen zonas donde hay una fuerte especulación inmobiliaria. Más adelante encontramos lugares donde la excursión ya es estable, es decir, donde los precios han subido tanto que la población original ya no puede regresar. Y por último, hay barrios que han sido completamente transformados y ahora están dominados por hogares de clase alta. Este tipo de análisis nos permite dejar de pensar la gentrificación como algo abstracto y entenderla más bien como una serie de procesos medibles y localizables. Esta forma de ver el fenómeno nos inspiró a mirar nuestro propio territorio. En uno de los varios mapas que realizamos, observamos, y bueno, hicimos un mapeo de las 25 colonias con mayor presencia de Airbnb. Y pues, ¿qué hicimos? Comparamos estas zonas con el precio promedio de venta de una vivienda en 2024. Y además analizamos cómo ha incrementado la oferta de estas casas y departamentos a lo largo de algunos años en estos mismos puntos. El resultado confirma lo que muchos vecinos ya habían intuido. La concentración de plataformas turísticas y el auge de la compraventa de vivienda están profundamente entrelazados. Y esto no es casualidad, es parte de un modelo de la ciudad que privilegia la inversión inmobiliaria por encima del derecho a habitar. Pues bueno, ahora sí les voy a iniciar con el apartado de los mapas. Se me hace un poquito más sencillo tenerlo acá. Pues lo primero que nosotros nos preguntamos pues fue qué es lo que la gente piensa cuando escucha la palabra gentrificación, ¿no? Y pues muchas veces se van a los discursos que ya se ha escuchado, los menús en inglés, los paquetes turísticos, las cafeterías de moda, los hoteles, los Airbnb. Y nosotros pensamos de que pues, ¿qué tal si estas
estos tipos de establecimientos coinciden en las colonias en donde se han reportado estas experiencias dentro de la gentrificación. Así que por lo mismo, el primer mapa que hicimos fue un mapa en donde se pueden observar 3 tipos de negocios en la zona metropolitana de Guadalajara, siendo estos los bares y centros nocturnos, la hostelería y los negocios de promoción cultural. Estos clasificados en de 6 a 10 personas, 11 a 30 personas, 31 a 50, 51 a 100, 101 a 250 y de 251 para más, siéndose cuáles son los establecimientos pues que tienen, según el número de empleados, normalmente son establecimientos con pues mayor recurso, más grandes o incluso cadenas. Así que por lo mismo, al momento de hacer este mapa, pues justamente pudimos observar que sí coincidía que este tipo de establecimientos se concentraban en las colonias centrales de la zona metropolitana de Guadalajara. En específico, colonias como por ejemplo Ladrón de Guevara, la Colonia Obrera, la Colonia Americana y la colonia de la zona centro. Y es importante que nos quedemos con estas 4 colonias porque nos va a servir mucho para poder ejemplificar este proceso de gentrificación. Rápidamente nomás, ¿cómo se hizo este mapa? Pues este mapa lo hicimos gracias al DNUE, que es el Directorio Estatal, Directorio Nacional de Unidades Económicas, el cual pues, es un directorio donde se pueden encontrar todos los establecimientos económicos de México. Y pues aquí vamos con uno de los temas principales de nuestra investigación, siendo el tema de Airbnb. Estos son datos, los primeros datos que se consiguen de cuántos Airbnbs hay en la zona metropolitana de Guadalajara. Y por ejemplo, lo que se puede ver es de que tenemos a la base de datos que pudimos organizar, hay 11,344 Airbnbs. Les voy a enseñar primero que también esto tiene un mapa de calor. Y aquí se puede mostrar cómo los Airbnbs se concentran justamente en las colonias centrales de la zona metropolitana de Guadalajara, que también pues, es algo obvio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que les quiero explicar con esto? El problema de los Airbnb no es en sí el total de los Airbnbs que hay en la zona metropolitana de Guadalajara, sino la concentración de estos en ciertas colonias de esta ciudad. Porque, por ejemplo, podemos ver que incluso en las zonas centrales hay 570 Airbnbs. Y si nos vamos a lo más mínimo que podemos, por ejemplo, el Ladrón de Guevara, en esta simple cuadra tenemos casi 31 Airbnbs en una sola cuadra. Para esto quisiera justamente pasar a uno de las siguientes visualizaciones. En este caso es un cuadro, que esto es lo que marca cuál es el porcentaje, es el número de Airbnbs que hay en cada colonia y cuál es el porcentaje de ellos según el número de viviendas privadas registradas en cada colonia. Para ello quisiera nomás explicar 3 términos que encontramos en esta base de datos que hicimos, que eso es cómo se clasifican los Airbnbs. Los Airbnbs se clasifican como Airbnbs de vivienda completa, que es tal cual la propia vivienda completa su uso de Airbnb. Tenemos Airbnbs que son de cuartos privados, Airbnbs de cuartos compartidos y Airbnbs de cuartos de hotel. Nosotros, para poder sacar el porcentaje de Airbnbs en cada colonia, utilizamos el dato de viviendas privadas, viviendas completas que sirven como Airbnb, para poder compararlo con el censo poblacional de 2020 de las viviendas registradas totales. ¿Qué fue lo que encontramos aquí? Pues recuerdan que les mencioné que se quedaran con 4 colonias, que sería la zona centro, la Americana, Ladrón de Guevara y la Colonia Obrera, que son colonias centrales de la zona metropolitana de Guadalajara. Por ejemplo, la zona centro, este municipio tiene 847 Airbnbs registrados, siendo el número más alto de Airbnbs. Este número de Airbnbs totales engloba todos los tipos de Airbnb, de cuarto privado, compartido, de hotel y vivienda completa. Pero si hablamos de, por ejemplo, en porcentaje, hablamos de que esta colonia, la zona centro, tiene un 6.9% de viviendas que sirven como Airbnb, que podemos decir que es un dato alto. O sea, estamos hablando de que 6%, casi 7% sirve solamente para Airbnb. Pero es uno de los datos más bajos que podemos encontrar de estas colonias.
Ahorita van a ver la monstruosidad de porcentaje que podemos encontrar en las otras colonias. La Americana, que muchos la consideran justamente una de las colonias que más representa la gentrificación, o al menos cuando se empiezan a hablar de esta moda de los barrios cools, tenemos que la Americana tiene un total de 665 Airbnbs, que de ellos el porcentaje de Airbnb por colonia es del 17.73%, casi un 18%. Casi 1 de cada 5 viviendas de la Americana funcionan como Airbnb. Ahora, por ejemplo, Ladrón de Guevara fue la colonia donde se registraron mayor número de viviendas de casa completa que sirven para Airbnb. ¿Cuántas? 486. 486 viviendas completas sirven para Airbnb en esta colonia. Y de esto tenemos que es un 12.25% de todas las viviendas privadas de la colonia. Y ahora sí, la colonia que para mí se me hizo el dato más monstruoso es la colonia obrera. Que la colonia obrera tiene casi un 30% de viviendas completas que sirven para Airbnb. Un poquito de 1 de cada 3, más o menos. Casi. Así que es espantoso. Estamos hablando de que son 30% de viviendas que no pueden ser utilizadas para vivir a largo plazo en estos lugares. Nuestro proyecto no solamente se quedó con el tema de los Airbnbs, sino que también quisimos ver otras aristas del problema de la gentrificación. Y uno de ellos, que nos hace lo más importante, y es un gran problema que ya se ha empezado a tocar afortunadamente en esta ciudad, es el tema de las viviendas deshabitadas. Que, por ejemplo, uno de los casos que es ícono es en las periferias de la zona metropolitana, es el caso de Villa Fontana Aqua, que según los datos que conseguimos, Villa Fontana Aqua tiene un 60.28% de viviendas deshabitadas. Estamos hablando de 8,049 viviendas que no se están utilizando, que simplemente están ahí y que pues no funcionan básicamente para nada. Ahora, por ejemplo, si nos vamos a por ejemplo, la zona centro, que ese es el dato, que es una cosa, de que una cosa son las viviendas deshabitadas y otras son las de Airbnb. Pero ¿qué pasa cuando juntamos esos datos? Si tenemos que la zona centro ya tenía casi un 7% de viviendas que sirven para Airbnb, ¿qué pasa si a esto le sumamos un 21% de viviendas deshabitadas? Ahí ya tenemos otra cosa. Ya tenemos un 28% de viviendas que no sirven para poder ser habitadas a largo plazo, que no sirven para que las personas puedan vivir en ellas. Por ejemplo, vámonos entonces, por ejemplo, a justamente la Americana. La Americana, si la puedo encontrar de la manera más sencilla, una disculpa. Aquí está. Ay, Dios, soy muy malo para manejar la tecnología. Sí. A mí me gustaría agregar algo, un poco hablando sobre pues el sentido de comunidad y de pertenencia que ocurre, ¿no? O sea, si estamos viendo fenómenos en la Americana de gente que puede venir extranjera o nómadas digitales que pueden venir a rentar 6 meses, ¿qué pasa con esa comunidad, no? Estamos hablando de una cantidad de casas increíble donde las personas vienen y no tienen algún sentido de pertenencia de comunidad, ¿no? Porque caemos en publicidades como el barrio cool o el barrio mágico, ¿no? Que esto justo nos habla de pues la publicidad de los inmobiliarios para poder promover este tipo de nuevos negocios. Entonces, cuando hablamos de que hay viviendas deshabitadas, es estas viviendas deshabitadas y este nuevo negocio de estancia corta nos indica que es una de las razones por las cuales la gente no puede vivir. Entonces, ¿a dónde se van? A las periferias. ¿Y qué ocurre? O sea, si te vas a una periferia, ¿qué pasa con el transporte? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la educación? Entonces, también es como entender que el problema aquí no es como satanizar los Airbnbs o a las personas que ponen su casa como Airbnb. Entendemos que es un modelo de negocio que ha permitido a mucha gente poder
como mantenerse después de la pandemia, ¿no? Porque estamos hablando de una caída económica, pero también es hablar de qué pasa con las personas que llevan viviendo en estas zonas muchísimo tiempo y que crecieron ahí y que en un momento conocían a toda su manzana y que ahora toda su manzana son personas que van y vienen. Entonces también como entender esa parte más humanitaria de qué pasa con estos nuevos negocios de renta. Justo sobre este sentido de la cohesión social entre comunidades es algo que nos comentaban mucho los de la colonia americana, que la verdad son unos colonos y unos vecinos muy organizados que se ponen de acuerdo para resolver temas sobre el bienestar de su colonia. Y algo que escuchamos mucho que nos comentaban es que a los turistas o a los que se quedan en Airbnb, pues qué les va a importar el bienestar de la colonia, porque vienen a quedarse solo un rato y van de paso. Algo que nos decía otra vecina es que tiene un complejo de departamentos al lado que se da cuenta que están casi llenos de Airbnb porque están solos hasta que de repente llegan personas ahí de vez en cuando. Y esto de las casas sin gente, que es una referencia a un artículo muy bueno de Andrés de la Peña, es un tema también de especulación inmobiliaria, donde la vivienda ya no se ve para las personas, sino que se ve como una inversión. Entonces crece la inversión, crecen los precios y pues la gente no puede pagarlo, entonces se quedan completamente vacías esas casas. También quería volver un poco a esta parte de los mapas. ¿Por qué elegimos los factores que elegimos? Pues la verdad nos fuimos muy a las bases de la propia definición de la gentrificación, que pues la RAE nos dice que es un proceso de renovación de una zona urbana generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra con un mayor poder adquisitivo. Y bueno, cuando hablamos de barrios que son turísticos, históricos o deteriorados, podemos encontrarlo con la ayuda justo del mapa de negocios. Cuando hablamos de desplazamiento, lo examinamos con el número de viviendas vacías, y para encontrar a qué nos referimos con renovación y reconstrucción, por eso nos guiamos por el mapa de la oferta y la demanda que hay. Y para determinar qué zonas están atrayendo personas con un mayor poder adquisitivo, pues podemos ver los precios de las viviendas en estas zonas y cómo han ido aumentando. Bueno, ya en lo que podía buscar, en lo que mientras, el último dato que les quería dar era justamente que, por ejemplo, Ladrón de Guevara tiene un 14.6% de viviendas deshabitadas, aparte de casi el 20% mayor que habíamos visto con los Airbnb. O sea, justamente es esto, las sumas y ver qué cantidad de casas sí están viables para poder ser habitadas. Pasando al siguiente mapa, es justamente porque quisimos ver quién eran los particulares con mayor número de licencias de construcción aprobadas del año 2020 a 2024. Aquí quisiera hacer un hincapié un poco, porque una de las cosas que también nosotros tratamos de conversar, que se haga conversación, que se haga debate, es el tema de la viabilidad de los datos, o más bien la accesibilidad de los datos. Al momento de nosotros hacer esta investigación, pues una de las cosas que más nos entretuvo, por así decirlo, fue las paredes de la falta de información que hay sobre el tema. Que no estamos hablando de un tema que sea desconocido, o al menos que no sea de interés público, sino que todo lo contrario, que es un tema que le afecta a toda la población, y que por lo mismo debería ser un tema en donde se debería de enfocar los esfuerzos para poder sacar datos públicos que la ciudadanía pueda utilizar. Por ejemplo, en este caso, nosotros quisimos ver quiénes eran los particulares con mayor número de licencias aprobadas, pero solamente pudimos conseguir sobre 3 municipios, que sería Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan. Los únicos municipios en donde estaban accesibles estos datos. Y accesibles entre muchas comillas, muchas comillas, ya que muchos de estos datos estaban registrados como homónimos o como registrados a diferente nombre, como si fueran personas particulares secundarios, cuando en realidad pertenecían a una misma empresa. Y por lo mismo, el momento de registrar, de juntar estos datos para ver quién era el particular con mayor número de licencias, pues fue complicado, fue un proceso arduo. Pero que no debería de ser así, no debería de ser así para nada, ya que es un dato que es de mucha importancia para la ciudadanía.
Pero bueno, aclarando esto, justamente tengo que decir de que por lo mismo este mapa está con una tendencia a la baja, ya que hay muchos nombres de particulares que a lo mejor se pueden escapar por ahí por alguna diferencia de coma, de mayúscula o de cualquier cosa que hace muy complicado el poder agruparlo. Y aún así, tenemos de que el número de particulares es muy, muy desbalanceado. Por ejemplo, el número 1, que es de Tlajomulco de Zúñiga, tenemos que Desarrollo SIC tiene 90 licencias de construcción aprobadas. Mientras que el segundo, que sería Millennium Construcasa, tiene 48, que sigue siendo un buen a comparación del resto de particulares. Pero de la diferencia del número 1 de 90 a 48 es casi más de la mitad, o casi la mitad. Y ya después ahí nos vamos a Fraccionada Domani, Urbanísimo San Agustín, la mayoría, los 4 primeros siendo de Tlajomulco de Zúñiga, porque pues ya sabemos las problemáticas que tenemos por esos lados. Y quisieras, si puedes explicar tu mapa. Bueno, siempre que se hablan de estos temas, también algo que surge mucho es que se intenta defender este modelo desde, pues va a llegar un derrame económico para la colonia, ¿no? Con la llegada de personas de una clase social más alta. Pues yo les quiero contar la historia de una plaza que cerró en mi colonia, en Ciudad Granja, hace poco, donde habían 2 abarrotes y una ferretería que habían estado ahí desde los 90s. Y bueno, fui a hablar con cada uno de ellos para hacer una crónica, y pues lo que me estaban contando, algo que se repitió entre todos ellos, es que pues los desalojaron básicamente. Al cerrar la plaza, llegaron unos abogados junto de un agente inmobiliario, cuando les dijeron que tenían que desalojar ya ese lugar, y al momento de buscar nuevos locales para relocarse ellos, se toparon con que las rentas ya estaban 1/3 más altas de lo que habían estado rentando toda su vida. Y también otra cosa que mencionaron todos es que los nuevos vecinos no responden como buenos consumidores para los comercios locales. Entonces, pues sí, la pregunta es derrame para quién y para dónde. Y ya por último, sobre esto de los datos, queremos cerrar enfatizando la necesidad de cambiar la forma en la que se toman decisiones urbanas, ya que la planeación debe hacerse siempre partiendo de datos y, como hemos visto, no basta con tener una mirada general sobre la ciudad. No se puede hacer juicios simplificados ni soluciones únicas. Cada colonia tiene dinámicas distintas e impactos distintos y resistencias distintas. Entender esto es el primer paso para construir una ciudad más justa. Gracias. Bueno, ya como para cerrar, en la página, que es libre, cualquier persona puede entrar. Todavía estamos arreglando unos problemas que nos comentaban, que es lo de las descargas, pero yo creo que a final de esta semana cualquier persona que quiera acceder puede descargar la base de datos y se puede trabajar. Yo entiendo que los datos se vuelven duros y que a veces como que no dimensionamos lo que significa un porcentaje, un número, ¿no? Y se vuelve complicado y tampoco queremos ser como muy especialistas en ese tema, pero creo que si para algo sirven los datos es para exigir y para legislar, ¿no? Entonces, por eso agradecemos este espacio. Como continuar un poco en la parte humanitaria de la página es… No solamente tratamos de presentar mapas que se vean bonitos, pero que los datos estén pesados, sino también un poco de, bueno, nos preocupa la ciudad y como esta preocupación de la ciudad, una manera de aprender es a través del arte. Hay una parte que es la categoría experimental, donde hay un montón de cosas de arte, stickers, trípticos, poemas, nuevas maneras de hacer periodismo a través de diferentes narrativas. Entonces, si le quieren echar un ojo a la página, hay muchas maneras de aprender qué es la gentrificación y por qué nos debería de interesar, no solamente a través de los datos que entendemos pueden ser duros. La página es totalmente libre, por lo mismo que pues somos periodistas y
no una, sino múltiples veces nos topamos con las trabas de las personas que tienen el poder y que tienen los datos y no nos los brindan para hacer información e investigación que les sirve al resto de la población. Entonces, esto es totalmente libre y también abrimos la puerta al diálogo totalmente, o sea, en este lugar, ahorita que estamos todos aquí reunidos, pero también nos pueden contactar a través de nuestro correo y la verdad es que estamos muy abiertos a hacer investigaciones, a dialogarlas y poder llegar más lejos con esta investigación. También nos gustaría decir que agradecemos como el espacio, por último, y no sé si hay personas que quieran preguntar algo, quieran abrir diálogo, no sé, podemos hacerlo. Hola, muy buenos días. Es su servidor Luis Manuel Raya. Y yo pasando por aquí, yo trabajo aquí en el Congreso y me interesó la presentación que estaban haciendo. Y yo tengo una casa que es desde Comité Bisabuela, aquí por la calle del Liceo. Y de hecho esa casa posteriormente pasó a mi papá y ahora a su servidor. Y resulta que está pasando exactamente en la calle del Liceo, ya lo que es en la colonia Alcalde Barranquitas, lo que acaban de comentar. Había 5 casas que eran de vecinos, familia, amigos, y que era, pues es un barrio tradicional que se vincula mucho con lo que viene siendo el barrio del Santuario, el barrio de Mezquitán, pero este tipo de fincas, lo que ha sucedido es que se empiezan a vender y llegan inversionistas con el objetivo, pues, de hacer ya con esta modalidad del Airbnb. Yo tengo nada más alrededor de mi casa de vecinos 5 casas que se vendieron y de esas 5 casas 2 se usan para Airbnb y lo otro para pura gente que trabaja de paso y cuartos que a lo mejor vivía una familia de 5, pues ahora habitan 15 personas que las rentan. Entonces ocurre una situación ahí, el tema de seguridad, el tema del servicio público de la recolección de basura, se empiezan a dejar la basura fuera de esa finca. Un vecino me decía, oiga, no la vaya a rentar para Airbnb su casa, por favor, porque no sabemos qué sucede. Y esa casa, del otro lado, era de una tía, también abuela, la vendió, y ahí vive una familia, pero realmente ya alrededor, ya las casas de las personas ya adultas mayores, ya no están, se fueron, migraron, por lo que tú quieras, pero ya no se vuelve el tema de la identidad de dónde eres, y eso se está perdiendo. Los barrios fueron creados en su momento con un tema de que tenía su escuela, su mercado, su templo, un parque, pero todo se ha ido perdiendo desgraciadamente y vas perdiendo la identidad de tu ciudad por un tema económico, desgraciadamente. Y eso a la zona urbana finalmente se va perdiendo por un tema de capital. Nomás quería hacer ese comentario y bien por su trabajo. Muchas gracias. Solo como para agregar, cuando menciona lo de los cuartos de renta, que en una casa viven 15 personas, también es otro factor importante, la precarización de la vivienda, ¿no? O sea, ya tal vez una persona que llega con un capital económico más alto y puede rentar una casa, estamos a comparación de las rentas de cuartos, donde vives con 15 personas y tu renta del cuarto salen 5,000 pesos. ¿Y qué es ese tamaño? ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con la calidad de vida? Entonces, muchas gracias por el comentario. Sí. Muchas gracias. Es muy útil todo lo que están comentando y los datos sirven para probar ante quien se niega a aceptar lo que está pasando, ¿no? Yo tengo preguntas sobre la obtención de la información, porque sabemos que fue un reto para ustedes. Nos gustaría saber un poquito cómo consiguieron la información de dónde están los Airbnbs, etcétera, y sobre las licencias de construcción, que en teoría debería de ser información totalmente accesible de todos los municipios. Preguntarles, ahorita comentaron, bueno, sabemos que mi tercera pregunta es sobre lo que decían ustedes, de que la premisa es que el Airbnb ayuda a la viejita o a la señora que quiere encontrar su medio de obtención de recursos, etcétera, ¿no? Pero esa premisa habría que explorarla en los datos, ¿no? Viendo
quiénes son los propietarios de esos Airbnbs. Y mi pregunta es si también pudieron obtener información de esto y si no la pudieron obtener, pues aquí hay un equipo legislativo. Entonces, ¿cómo ustedes creen que se pudiera obtener esta información también? Pues algunos de los datos que usamos, sobre todo el de la oferta y los precios de la vivienda, fueron de la IEG, que es el Instituto de Información y Estadística Geográfica de Jalisco. Tienen una página donde hacen web scraping de páginas donde se promocionan viviendas, casas y departamentos de renta y venta. Pues lo que hicimos fue bajar los datos de abril del, si no me equivoco, hicimos de 2020 a 2024, de abril de cada año. Y así fue como hicimos una línea del tiempo y pudimos a sacar el porcentaje de fue el incremento de la oferta en tales colonias. Y por ejemplo, en el caso de Airbnb, pues la obtención de los datos fue por medio de web scraping, por medio de software, porque pues web scraping son softwares externos que se utilizan para poder bajar datos que no están de manera pública o libre, y pues porque no había una accesibilidad pública para estos datos. Y ya a través del web scraping pudimos trabajar esas bases de datos, porque pues al momento de bajarlo por software no se bajan de manera limpia, hay registros que están duplicados porque se bajan por distintos municipios, así que pues ya después de un proceso de limpieza que se hizo a esa base de datos, pues ya pudimos justamente determinar pues en dónde se encontraba como cada Airbnb por medio de coordenadas y pues cuáles Airbnb se diferenciaban de los otros según de a quién estaba registrado, el número de características que tenían estos Airbnbs. Por eso pudimos como discernir de quién era cada Airbnb. Y por el tema de las licencias, pues ¿me podría volver a repetir esa pregunta? El tema de las licencias de construcción, pues se obtuvo del apartado de transparencia de cada municipio. Yo digo, en los únicos 3 municipios en donde estaba viable ese apartado, pues fue Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara y Zapopan. Mientras que, por ejemplo, buscamos también en Tlaquepaque, buscamos también en Tonalá, buscamos en los distintos municipios y no estaban disponibles. Así que pues ya después se bajó estas licencias, también tuvo un proceso de limpieza de esa base de datos, tratando de juntar todos los particulares en cuestión de que todos tuvieran el mismo nombre para poder juntarlos y así poder contabilizar el número de licencias de construcción aprobadas para cada particular. Pero por lo mismo, al ser un proceso básicamente manual que se tuvo que hacer, pues a veces ni siquiera están registrados al nombre de la empresa, sino como un particular más dentro de la empresa, o está como escrito de manera muy diferente, pero sigue siendo la misma empresa. Así que ahí es donde pues entra la dificultad en poder juntar ese número de licencias aprobadas. Por eso decimos que este mapa, donde se diferencia muchísimo quiénes son los aprobados, quiénes son los particulares con mayor licencia, aún así es una tendencia a la baja. Y en la parte de los propietarios, pues es muy complicado saber quién es el propietario del Airbnb. Claro, hay sospechas, ¿no? Pero no voy a hablar de sospechas, hablamos de datos. Creo que esa parte le toca mucho al gobierno, ¿no? Al Estado, hablar de la regularización o de hacer un padrón. Como periodistas, es muy difícil saber quiénes son los propietarios. Claro, a través de investigación y pláticas y todo eso, pues te das cuenta cuál es la tendencia, pero como tal no existe un padrón que contenga el nombre de las personas o de las empresas o de los negocios que sean los propietarios de estos Airbnbs y cómo este patrón se repite, ¿no? Porque pues si hay una empresa que es propietaria en la colonia americana, seguramente se va a repetir en la colonia centro, en obreros. O sea, estamos hablando que no es un nombre de una persona
y ya, solo una persona tiene un Airbnb. Entonces, en esa parte sí quisiéramos hacer hincapié en la parte de la importancia y la urgencia de un padrón de registro, algún registro donde se pueda saber quiénes son los propietarios de estos Airbnbs y cómo van a continuar, porque todavía no se está regularizando, y cómo ha surgido desde, y me atrevería a decir, como desde la pandemia, que es como el crecimiento de Airbnb. Y también, pues, aclararte que pues el problema, justamente, o sea, no es la señora de la tercera edad que utiliza su casa como Airbnb, tampoco las personas que van a vivir este Airbnb, para nada. O sea, el problema ya es cuando vamos a justamente construcciones de torres verticales que están planeadas justamente para ser utilizadas completamente para Airbnb, y también en el hecho de que justamente no existe este registro y que no hay una regularización del tema de Airbnb. O sea, la cosa tiene que venir por parte del legislativo. No es tanto el problema de quienes usan este modelo de negocio para poder vivir, porque ahí entramos en quienes lo pueden utilizar y quienes pueden subsistir a base de él, sino en que no hay un límite para ello, y esto es lo que ya puede afectar a la población. Pero este límite tiene que venir por parte de los tomadores de decisiones, tiene que venir por parte del gobierno. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Hola, buenas tardes, días todavía. Les quería comentar que justo yo viví cuando recién me gradué en la colonia obrera. Bueno, son dos experiencias muy similares. Primero viví en el centro y también en una casa de muy precarizadas condiciones. Tenía como 8 roomies y luego me mudé a la obrera y yo dije, bueno, sin duda va a ser mejor. Pero ahora tenía 11 roomies y una perrita muy linda. La cosa curiosa de esa casa es que estaba partida a la mitad y los 11 roomies vivían de una mitad y en la otra mitad, que era la parte más bonita, estaba rentada solo para Airbnbs. Y yo siempre les platicaba a los roomies de que, oigan, tenemos que organizarnos porque uno, o nos van a alzar la renta, o dos, eventualmente van a hacer esto también Airbnbs, van a hacer nuestros cuartos que son más chicos, los van a juntar, van a hacer los más grandes y los van a poner en Airbnbs. Total, fue más o menos lo que terminó pasando, nada más de forma muy gradual y desgastante. Yo me salí, pero se me hizo muy curioso que lo platicaran y digo, ese es otro de los modelos que se utilizan para evadir como la clasificación de, es una vivienda completa que está dedicada para Airbnb. O sea, también tienen esta parte de que están dispuestos a partir una casa a la mitad con tabla roca, literal. O sea, los extranjeros hacían pedas y nosotros teníamos que escucharlo todo, o hacer pedas también nosotros. Entonces, pues sí, es uno de esos modelos que también utilizan y se me hizo relevante comentarlo para que también lo tuvieran en el radar, si es que no lo habían encontrado hasta ahora. Sí, es partir de la normalización, ¿no?, de estas viviendas y estas maneras de vivir que a la larga pues no hay calidad de vida. Y también cuando hablamos de vivienda no solo hablamos de cantidad y exigir que haya más opciones de vivienda, sino que una vivienda con calidad de vida, con servicios, con mejoras, con oportunidades. Muchas gracias. Y justo los afectados de este proceso es pues primero los desplazados, pero luego también nosotros, los jóvenes, que pues aquí en Guadalajara hay mucho joven foráneo, estudiante como yo, y muchos de nuestros compañeros en el equipo, y pues sí, nosotros ya lo estamos experimentando ahorita, en esta etapa, pero también todos nuestros compañeros una vez que se gradúen, que ya se quieran independizar, pues sí es algo que entre nosotros ha sido un tema recurrente que pues sí que nos espera para el futuro. Y creo que sí, o sea, es muy importante lo que mencionas en cuestión de, pues es que está cañón, o sea, es algo que no se tiene que tomar justamente, como dice mi compañera Nubia, o sea, no se puede normalizar esto, y por lo mismo, pues es como justo el tratar de decirle las cosas como son.
porque ya también entramos justamente en el discurso que está dando de que, la nueva forma de vivir el co-living entre los jóvenes, y es que, cañón, o sea, no sabía que era una forma de moda que tenía que por decisión, y no, o sea, tenemos que llamarle a las cosas como son. La precarización de la vivienda, el tema de gentrificación, el tema de la urbanización, son cosas que si se les pone justamente el nombre y pues por ejemplo ponerle los datos encima, ya es un tema que se tiene que trabajar y que es responsabilidad de los tomadores de decisiones y también de los que podamos alzar la voz para poder ponerlo justamente en el punto de radar, porque es algo que nos está afectando a todos, sean jóvenes que están buscando dónde vivir, sean adultos que ya llevan mucho tiempo viviendo en sus colonias, o sean los de la tercera edad, que justamente son de las personas más afectadas en cuestión de que ya no pueden pagar esas rentas y se tienen que ir a las periferias cuando han vivido toda su vida en un barrio, y de hecho ellos son los que han hecho la cultura del lugar de la cual se aprovechan para hacer cool una colonia. Y también por esto, en el derecho a la vivienda no es solo vivienda económica, también entra esta parte de vivienda digna para las personas. Yo tenía una duda, estuve haciendo algunas anotaciones. Les quería preguntar si ustedes habían hecho algún cruce o veían posible, porque luego con estos datos a veces es complicado, entre el número de construcciones a nivel, si se puede, manzana o colonia, y dónde están como los listings de Airbnb, sobre todo para ver en un periodo de tiempo qué tanto ha ido creciendo la mancha urbana, y esto está relacionado particularmente con Airbnb, que tantas casas construidas están directamente relacionadas pues con la mercantilización de la vivienda y no con un sentido de habitar la vivienda. Sí, es algo con lo que nos quedamos con ganas de hacer, pero Fer les puede contar más de eso. Pues es que sí se tiene la intención de seguir ampliando el proyecto con datos, en cuestión de que, por ejemplo, estos datos que tenemos, como la comenté, fueron los primeros datos de Airbnb que tenemos en la ciudad. Pero por lo mismo, ya han pasado ciertos meses de cuando fue la primera descarga, así que ya se puede hacer un tiempo para una segunda descarga y ver cuál es la tendencia hacia arriba que existe en el tema de Airbnb. Y sí estamos buscando ver con qué temas podemos cruzarlo para ver cuáles son las relaciones que hay entre ellos, porque este es un tema como central del proyecto en cuestión de demostrar que la gentrificación no es solamente factores externos o que están distribuidos por muchísimos lados, sino que es un fenómeno interconectado. Y que mucho de este fenómeno viene justamente de la intencionalidad que tienen las empresas inmobiliarias, de todos estos que están de estos grandes poderes económicos que se pueden beneficiar de este tipo de modelos. Así que sí se tiene la intención. Igual, justamente el hecho de que tengamos la intención de que ya próximamente, o sea, a finales de semana, se puedan tener acceso libre a estos datos, es decir, que los que tengan el interés y la intención y tengan la oportunidad de seguir expandiendo esto de datos utilizando como base algunos de los que pudimos a lo mejor generar, pues que siga creando y que podamos tener datos para decir, aquí está el tema y no haya ninguna justificación de su no existencia. No sé si te puedo responder un poco. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Igual reiterar que la comunicación está abierta. Nos pueden encontrar en la página, ahí está nuestro contacto, o nos pueden contactar a través de Café Cerillo, que es un medio de comunicación que tenemos en Instagram. Entonces, a través de ahí, Café Cerillo, nos pueden mandar cualquier mensaje y nosotros nos encargamos de contestarles lo más rápido posible. Igual reiterar la importancia de investigaciones como esta y los espacios donde nos permiten exponerlos. Así que muchas gracias, Mariana. Gracias a ustedes. Muchas felicidades. Igual nomás para decir, la página es www.exodus.com.mx, para si la escriben tal cual, les manda directo. Muchas gracias. Gracias, felicidades.